de vuelta en el programa Los Investigadores Médicos. Le invito a que por favor visite nuestro canal de YouTube, nos encuentra bajo ese mismo nombre. Y como lo nombramos antes de irnos al corte, es importante vigilar la etapa del embarazo. Cualquier cambio puede ser un foco de alerta y la tiroides es importante tomarla en cuenta. Así que veamos la siguiente entrevista. El trabajo multidisciplinario es vital, es importante. Porque lo que no ve un par de ojos y un cerebro, lo pueden ver 2 o 3 entes trabajando en ese sentido. Se suma al elenco de médicos el doctor Héctor Oliva Caseros. Ustedes igualmente conocen al doctor Oliva. Ha estado con nosotros participando previamente ya en algunos programas. Y la parte que tiene que ver hoy con su especialidad, que es la ginecobstetricia. Héctor, qué alegre estar contigo de nuevo. Buenas. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Un gran gusto, Héctor, para sumarnos a la parte que tiene que ver, creo yo, Héctor, en 3 bloques importantes. Lo que ocurre cuando tú haces la evaluación ginecológica, luego tal vez pasarnos a lo obstétrico y más adelante ya a la mujer en periodo de climaterio menopausia. Entonces, para arrancar, la parte que tiene que ver con tu expertise en ginecología. Ok, sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y es muy importante abordar estos temas desde el punto de vista endocrino y sobre todo en mi área que es la ginecobstetricia. Aquella paciente que empieza su desarrollo y muchas veces de las consultas que le hemos platicado antes pasa del pediatra hacia la atención ginecológica, normalmente cuando ve su primera menstruación. Este tipo de menstruaciones en los primeros años puede ser inclusive desordenada y puede ser que nos llegue a consultar por eso la paciente y la lleva la mamá. Sin embargo, nosotros cuando estamos evaluando a la paciente lo tenemos que hacer desde el punto de vista completo, integral. Y parte de eso es tocar la tiroides, ver cómo está la función tiroidea en ese momento. Tenemos el problema que muchas pacientes no menstruan y llegan un poquito con sobrepeso y muchas veces pensamos que son otras entidades endocrinas y pasamos por alto un simple examen de sangre para ver cómo está la tiroides. Es ahí donde podemos detectar mucho de estas pacientes. Alteraciones menstruales, por supuesto que están sometidas no solo a otras hormonas puramente ginecológicas, pero también a la hormona tiroidea. Y es ahí la importancia de este tipo de hormonas. Conforme la paciente va desarrollando y va entrando a la etapa fértil, de igual forma nosotros cuando llega este tipo de paciente debemos de poder detectar algún problema tiroideo. De igual forma como lo vemos con la diabetes, una enfermedad tan común hoy en día es la tiroides y es cuando debemos de hacerle su control preconcepcional. Nos debe llegar la paciente buscando un embarazo con su pareja y hacer toda la gama de exámenes para saber que entre esas la función tiroidea está normal. Claro, importante esta parte, ¿cómo se suma a la evaluación ginecológica el aspecto tuyo como endocrino en relación a la aparición de estos primeros signos o síntomas en la mujer ya en su periodo posterior a la menarquia, adolescencia, juventud temprana? Pues tal vez en nuestro caso, nuestras pacientes vienen consultando mucho por sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y pues obviamente van de la mano con la resistencia a la insulina, el ovario poliquístico, y entonces se hace un conjunto de síntomas y signos que nos van guiando un poquito más. Obviamente nosotros volvemos aquí en este momento sí a hacer un panel, un perfil completo, ¿verdad? Donde incluya los anticuerpos. Esto de verdad siempre es muy, muy importante porque la TSH puede estar influenciada por diferentes cosas. O sea, TSH puede subir y bajar sin que sea propiamente un problema de tiroides. Puede ser por medicamentos, puede ser por uso de estrógenos, puede ser por muchas cosas, ¿verdad? Entonces la TSH solita y aislada no nos da un diagnóstico certero. Tenemos que reevaluar el eje completo como cualquier hormona. Todas las hormonas trabajan en ejes, entonces sí es importante medirlas desde el inicio hasta la producción y transformación de las hormonas periféricas para poder hacer un mejor diagnóstico. Entonces en mujeres en etapa fértil, probablemente la mujer que no ha podido quedar embarazada fácilmente, ¿verdad? Que ya viene tratada por su ginecólogo, en algunos casos han tenido ya terapias para poder quedar embarazadas,
o sea, ya están en tratamiento de esto y no han podido, y se diagnostica que en algún momento hay un problema de tanto tiroides como incluso la prolactina. Prolactina es otra hormona que también está muy relacionada con el ginecólogo, ¿verdad? Entonces, como volvemos a repetir, a veces no solamente es una cosa, pueden ser varias, y el hecho de poder hacer un análisis temprano en el momento adecuado nos ayuda a tener mejor respuesta al tratamiento. Claro, importantísimo todo lo que se platica y sobre todo aspectos como la fertilidad, que algunas veces pueden ser interpretadas o asumidas como otra condición, y hay una causa, como bien decía la doctora Luz al principio, que genera finalmente que se dé una lesión. No solo el tratar el problema, sino que establecer qué pudo haber ocurrido y de repente, o más que de repente, por usar otro término, corrigiendo esto, se evita que la enfermedad continúe. ¿Qué ocurre en tu experiencia ya con la mujer en periodo de preconcepción o cuando llegan ya con embarazo y con amenorrea? Ok, si cuando nosotros logramos detectar una enfermedad tiroidea antes de que la paciente resulte embarazada, va a ser muy importante tenerla lo más controlada posible para luego ya buscar el embarazo y evitar complicaciones durante todo el mismo. Ahora, cuando la paciente llega ya conmigo embarazada durante sus primeros citas de control prenatal, nosotros hacemos el tamizaje. Le sacamos desde enfermedades infecciosas hasta este tipo de endocrinopatías que pudieran darnos algún tipo de problema en un futuro, a sabiendas de que la tiroides se va a manifestar diferente de una mujer embarazada a una no embarazada. E inclusive los valores que nosotros debemos de manejar van a ser distintos en base a los trimestres en que está cursando el embarazo de la mujer. Porque si no vamos a hacer un mal diagnóstico y vamos a dar un sobretratamiento o no vamos a estarlas tratando adecuadamente. Entonces, complicaciones como el embarazo de por sí es un factor de riesgo para muchas enfermedades y sin duda alguna es también para que se afecte la tiroides. Y tratamiento, por supuesto, que la paciente debe recibir durante este tipo de condición que es el embarazo a lo largo de todo el tiempo. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se resuelve el embarazo y cambia nuevamente otra vez el metabolismo a una paciente no embarazada? Debemos de nosotros llevar el control adecuado de este tipo de hormonas para ver y modificar el tratamiento establecido. Otra de las patologías que se ve afectada, o bueno, con la que se confunde normalmente es con la depresión postparto. Nosotros muchas veces vemos a la paciente muy triste después de tener a su bebito por muchos factores que le pueden afectar. Uno de esos puede ser inclusive el miedo a tener a cargo una nueva vida y sin embargo omitimos tener valores o por ejemplo hacer pruebas para la tiroides y ahí es cuando podemos detectar un hipotiroidismo. Imbalances hormonales, como bien dice el doctor Héctor Oliva, ocurridos durante el periodo de la gestación y el juicio clínico acucioso tempranamente para detectarlo posparto y no atribuirlo a baby blues o a simplemente condiciones psicoemocionales. Por ahí sí un maestro que no hay que atribuir todo a fórmulas psicológicas absurdas, aunque el componente emocional es vital e imprescindible. Doctor, ¿algo más en relación a este aspecto? Gravidez, conclusión de la misma y luego algún imbalance hormonal o cosas con lo que tú también te encuentres. Sí, generalmente esto es bien interesante, porque al principio puede ser que una mujer con un desbalance hormonal en la tiroides al principio no pueda quedar embarazada. Luego está la mujer que queda embarazada y durante ese tiempo es importante ir controlando su función tiroidea en pro del bebé, ¿verdad? Pero los estudios, los nuevos estudios, porque hasta hace unos años nosotros considerábamos que tener la TSH muy alta podía estar correlacionada con el desarrollo cognitivo del niño, pues ya han ido quedando un poquito en desuso, ya no es tan dramático el control de la tiroides en el control de los niños. De hecho, los últimos estudios que se han publicado ya no son tanto observacionales como lo fueron hace unos 10, 20 años atrás, sino que ya son más objetivos en cuestión del seguimiento de estos niños, de mujeres hipotiroideas descontroladas en sus próximos 5 años.
y gracias a Dios se ha demostrado que pues el niño no tiene un efecto directo sobre su desarrollo cognitivo. Eso es fabuloso. Y principalmente el hecho de que ellos no tengan un hipotiroidismo congénito, porque no es lo mismo ser hijitos de una mamá hipotiroidea a tener hipotiroidismo congénito. Entonces son cosas bastante importantes que tanto como ginecólogos, endocrinólogos y pediatras pueden estar mejor correlacionados los análisis y los diagnósticos. Fantástico. La parte que tiene que ver ya con un aspecto de tu especialidad, climaterio y menopausia y afección tiroidea. Por supuesto, aquella paciente que eventualmente promedio llega a los 50 años y deja de menstruar, a esa paciente la catalogamos ya como paciente menopáusica. Toda mujer va a pasar por la menopausia, pero como le digo a las pacientes, es algo totalmente natural, pero no por eso se debe de sufrir las consecuencias del mismo. Y hoy en día podemos hacer muchas cosas al respecto para mejorarle no solo su bienestar físico, sino también emocional. Es nuestro deber también como médicos no solo tratar la rama ginecológica, sino como dice la doctora, y se ha estado hablando en el programa, tratar el punto de vista endocrino como todo. Es decir, nosotros muchas veces la paciente la hemos visto desde su primer embarazo hasta que llega con nosotros a la menopausia. Entonces, para ella, nosotros somos su médico de cabecera. Sin embargo, está en nosotros poder detectar cualquier otra patología y redirigirla al subespecialista entrenado e indicado para este tipo de pacientes. Es por eso que es muy importante que no solo la paciente está decaída por el cese de la menstruación, por el cese de la función ovárica y la disminución de los estrógenos que esto conlleva, sino probablemente pueda estar cursando también un hipotiroidismo. Y eso le va a afectar de tal forma que inclusive se puede ver afectado el hueso, que es tan importante hoy en día, la salud ósea, y es contra lo que se está tratando de luchar hoy por hoy aquí en nuestro país. ¿Qué tan frecuente es que encuentres enfermedad de hipotiroidismo en tu grupo de pacientes que están contigo por consulta ginecobstétrica? Más que todo, la incidencia de la afección de la tiroides se da más o menos a los 50, 60 años. Entonces, paciente que consulta en la transición a la menopausia, digámosle así, 45 a 55 años, es muy importante que nosotros podamos detectarlo, porque sí es bastante común en nuestra práctica privada el hecho de que la paciente no solo tenga otro tipo de afecciones, sino también en conjunto la tiroides. Un fabuloso recorrido con dos especialidades importantes, endocrinología y ginecobstetricia. Continúa con nosotros ya para el aspecto de consejos finales. Dato importante, la glándula tiroides puede aumentar de tamaño durante el embarazo. Sin embargo, los bocios asociados con el embarazo ocurren con mucho más frecuencia en las áreas del mundo donde existe deficiencia de yodo. Durante las primeras 10 o 12 semanas del embarazo, el bebé depende completamente de la madre para la producción de hormona tiroidea. Al final del primer trimestre, la tiroides del bebé comienza a producir hormona tiroidea por sí sola. El bebé, sin embargo, sigue dependiendo de que la madre ingiera suficiente cantidad de yodo, el cual es esencial para la producción de hormonas tiroidea. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de yodo de 200 microgramos al día durante el embarazo para mantener una producción adecuada de hormona tiroidea. Es momento de mostrarles a través de nuestro tip de salud cómo cuidar de nuestra tiroides. Tip de salud. A continuación le dejamos unos consejos para el cuidado de esta glándula tan importante para la salud del organismo. 1. Consumir yodo. Al ser el elemento que regula la energía del cuerpo y el crecimiento, es indispensable incluirlo en la dieta. Las fuentes más ricas de yodo son los mariscos, los pescados de mar y las algas. 2. Busque el calcio. Los problemas con la tiroides tienden a debilitar los huesos. Consumir leche, yogur y queso es una manera fácil de fortalecerlos. 3. Tomar té. Las infusiones de té verde y bálsamo de limón son ricas en antioxidantes que ayudan a calmar la hiperactividad de la tiroides. 4. Hacer ejercicio. Para controlar la velocidad de actividad de la tiroides es indispensable hacer ejercicios todos los días, ya que ayuda a que el metabolismo se regule y encuentre un punto de equilibrio. 5. Evitar los estimulantes. El alcohol, el tabaco y la cafeína tienden a inflamar la glándula tiroidea, ya que aceleran el metabolismo y hacen que funcione más de lo debido. 6. Dormir bien. El cansancio y el insomnio debilitan la glándula tiroidea, ya que por su sobrecarga de trabajo, quema reservas de energía y gasta más yodo. Es
Es momento de ir a un consejo de salud, pero al volver regresamos con más información en el programa Los Investigadores Médicos. ¿Necesitas medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma. Siéntete bien.